Mediante iban pasando los días, una quietud densa y desconocida comenzó a asentarse sobre los patios de la vecindad, un silencio de aspecto terrorífico que reemplazó de golpe el constante bullicio de las tardes. Todo cambió una turbia noche cuando el profesor Girafales faltó por tercera semana consecutiva a su habitual encuentro en el departamento 14. Doña Florinda, sosteniendo una taza de porcelana con las manos crispadas, aguardaba de pie junto a la entrada del primer patio, contemplando fijamente el suelo plano y grisáceo. La ausencia de flores mecánicas y de aquel saludo formal que solía estructurar sus tardes había dejado un vacío incómodo. Sin embargo, los niños de la vecindad ya habían comenzado a notar anomalías mucho más profundas que una simple ruptura amorosa. Kiko, resguardado bajo el umbral de su puerta con una mirada totalmente perdida, le susurró a la Chilindrina que el maestro ya no asistía a la escuela y que su pulcro traje gris había sido reemplazado por una túnica de lino rústico, manchada de ceniza negra en los bordes. Al percatarse de la situación, el chavo, cuyo cuerpo magro permanecía oculto tras la madera maciza de su barril en el patio central, decidió romper su habitual letargo de hambre para aportar un dato perturbador. Con voz queda y temerosa, el huérfano relató a sus amigos cómo la noche anterior, mientras caminaba hacia el lúgubre y deteriorado tercer patio para dormir en el departamento 8, observó una figura sumamente alta cruzar el pasillo con un andar pesado y mecánico. No portaba maletín, ni lentes, ni su clásica sobriedad. El hombre arrastraba los pies descalzos y profería rezos incomprensibles en un dialecto gutural que erizaba la piel. Intrigados por el pánico genuino del chavo, los tres menores decidieron adentrarse esa misma tarde en el sector más recóndito de la estructura horizontal, ignorando las advertencias implícitas del ambiente. Al llegar al pasadizo oscuro que conectaba el segundo patio con los restos abandonados del tercero, presenciaron algo que alteró su comprensión de la realidad. Tras transcurrir varias horas de tensa vigilancia, ocultos detrás de un pilar carcomido por la humedad, los niños divisaron al profesor Girafales saliendo de una de las habitaciones clausuradas del tercer patio. Su fisonomía denotaba un letargo físico alarmante. Los ojos, desprovistos de su antiguo brillo intelectual, estaban fijos en el vacío y sus dedos largos sangraban debido a heridas autoinfligidas. A su alrededor, un pequeño grupo de desconocidos con rostros cubiertos por capuchas mugrientas lo seguía en perfecta sumisión, repitiendo cánticos dedicados a una deidad de la tierra y el dolor. El maestro, con una frialdad clínica, sostenía un cuenco de barro lleno de un espeso líquido carmesí. La Chilindrina, con el rostro lleno de pavor, exclamó en un murmullo que debían huir de inmediato, pues reconoció que el maestro ya no pertenecía al mundo de los vivos, sino que parecía estar poseído por una devoción demencial y violenta. Sin perder tiempo, los infantes regresaron corriendo al primer patio, interrumpiendo bruscamente la monótona hostilidad de los adultos. La Chilindrina buscó refugio inmediato al entrar al departamento 72, donde don Ramón, agobiado por la persistente deuda de 14 meses de renta y el descuido propio de su miseria, reparaba un viejo radio de bulbos. Con lágrimas en los ojos, la niña le explicó a su padre de una manera muy extraña que el profesor Girafales lideraba un culto secreto en las profundidades de la vecindad. Don Ramón, inicialmente escéptico, frunció el ceño con extrañeza, pero la seriedad y el temblor de su hija lo obligaron a salir al patio central. Allí, doña Florinda escuchaba con soberbia y desprecio absoluto las tartamudeas del chavo, acusándolo de inventar calumnias grotescas para manchar la reputación de su distinguido pretendiente. La disputa verbal escaló rápidamente cuando doña Clotilde, vestida con su perenne ropaje azul y acompañada por el andar errático de su perro Satanás, emergió del departamento 71 confirmando los peores temores de los presentes. La anciana, a quien los niños temían debido al aura tétrica que la rodeaba, confesó con voz trémula que mediante iban pasando las madrugadas, había escuchado lamentos desgarradores provenientes del tercer patio, sumergidos en un misticismo oscuro que ella misma no se atrevía a investigar. El pánico colectivo comenzó a apoderarse de la vecindad justo cuando el señor Barriga cruzó el portón principal portando su maletín de cobro. Al ser informado de los acontecimientos por don Ramón, el propietario ajustó sus lentes y declaró con firmeza que debían inspeccionar el área de inmediato, pues temía que las actividades del antiguo maestro devaluaran la propiedad o pusieran en riesgo la seguridad de su hijo ñoño. Guiados por el valor desesperado de los adultos, el grupo completo, incluyendo a Jaimito el cartero, quien bajó lentamente las escaleras de piedra del departamento 23 arrastrando su eterna fatiga, avanzó en bloque hacia el fondo de la vecindad.
El suelo plano del primer patio quedó atrás, sustituido por el suelo agrietado del segundo y la inmundicia del tercero. Sin embargo, la expedición fue una trampa perfectamente orquestada. Al ingresar al lúgubre callejón del departamento 8, una densa niebla con olor a azufre y carne descompuesta bloqueó la visibilidad de los vecinos. De las sombras surgieron los encapuchados del culto, rodeándolos de forma súbita y violenta. Antes de que don Ramón pudiera proferir un solo insulto o defender a su hija, un golpe seco en la nuca lo derribó sobre el concreto. Uno a uno, los habitantes de la vecindad fueron sometidos, maniatados y arrastrados hacia un sótano oculto debajo de las lavanderías abandonadas, un espacio subterráneo cuya existencia el señor Barriga desconocía por completo. Cuando recuperaron el conocimiento, se encontraron amarrados a pesados pilares de madera en una catacumba iluminada únicamente por antorchas de grasa animal. En el centro del recinto, sobre un altar improvisado con ladrillos y huesos, se erguía la silueta desmesurada del profesor Girafales. Su aspecto era totalmente mórbido. La piel de su rostro lucía estirada y pálida, y sus labios resecos esbozaban una sonrisa carente de toda empatía humana. El chavo, al presenciar la brutalidad del entorno y la inminencia del peligro, sufrió un colapso físico fulminante. Su cuerpo se volvió completamente rígido, inmóvil y mudo, entrando en un estado de garrotera catatónica que lo dejó indefenso en el suelo. El profesor Girafales dio un paso al frente, miró fijamente a doña Florinda con desprecio absoluto y rompió el silencio con una voz profunda que resonó en las paredes de piedra, declarando que la educación tradicional y los afectos mundanos eran insignificantes comparados con la purificación que el culto exigía para enlutar la tierra. Las antorchas chisporrotearon, y los cultistas alzaron sus dagas oxidadas, listos para iniciar la primera fase del sacrificio. Tras transcurrir varias horas de cautiverio en aquella fosa subterránea, el aire se volvió denso, impregnado de una frialdad clínica y del olor rancio de la grasa quemada. El profesor Girafales, impasible ante los ruegos sofocados de doña Florinda, caminó hacia el cuerpo rígido del chavo, quien permanecía sumergido en su parálisis catatónica sobre el suelo de tierra. Con una indiferencia macabra, el antiguo maestro tomó un cubo de agua estancada y lo vació por completo sobre el rostro del niño. El agua helada surtió efecto inmediato, quebrando la rigidez de la garrotera. El chavo volvió en sí bocanando aire con un jadeo seco, con el rostro lleno de pavor al percatarse de que el profesor sostenía una pesada cuchilla de carnicero oxidada. Girafales miró fijamente a los prisioneros y, con una serenidad demencial, enunció que para dar la bienvenida a la nueva era de la congregación, la vecindad debía desprenderse de sus deudas materiales y espirituales a través de una escena totalmente mórbida. Todo cambió una turbia noche cuando las palabras dieron paso a un acto demencial e irreversible. El profesor Girafales se dirigió con paso firme hacia el pilar donde Jaimito el cartero permanecía atado, vencido por su letargo físico y una profunda depresión. El maestro, proferiendo un rezo en honor a la deidad subterránea, levantó el arma y, de un tajo certero y limpio, procedió a cercenar el cuello del anciano. Un torrente espeso tiñó el bolso de cartero que aún colgaba de su pecho, extinguiendo su vida en un instante. Los lamentos desgarradores de la Chilindrina y Kiko resonaron en la bóveda, mientras doña Florinda, horrorizada al presenciar la transformación del hombre que alguna vez amó, vomitaba de puro pánico. Sin detenerse, los cultistas encapuchados se abalanzaron sobre el señor Barriga, quien intentaba desesperadamente romper sus ataduras. Con una crueldad metódica, los fanáticos utilizaron las herramientas de labranza para desfigurar el rostro del propietario, eliminando cualquier rastro de su severidad burguesa bajo una masa informe de carne y fragmentos de sus propios lentes. Al percatarse de la carnicería y entendiendo que el siguiente turno sería el de los niños, don Ramón acumuló una fuerza nacida de la pura desesperación de un padre. Utilizando el astillado borde del pilar de madera, frotó las cuerdas de cáñamo con violencia hasta que la fricción cortó las fibras. Con las manos ensangrentadas pero libres, el hombre se abalanzó contra el cultista más cercano, despojándolo de una antorcha encendida. Don Ramón, con una mirada totalmente perdida por el horror, arrojó el fuego directamente hacia unos contenedores de combustible y paja seca que el culto almacenaba en las esquinas para sus rituales. Las llamas se propagaron de forma abrupta, levantando una cortina de humo negro y asfixiante que cegó momentáneamente al profesor Girafales y a sus seguidores, desatando el caos absoluto en el recinto subterráneo. Mediante el fuego devoraba el soporte de la catacumba, don Ramón desató rápidamente a la Chilindrina, a Kiko y a doña Florinda, obligándolos a correr hacia la única salida que ascendía al tercer patio.
El chavo, recuperando el uso de sus piernas por el instinto de supervivencia, se unió a la huida arrastrándose entre las sombras. Sin embargo, doña Clotilde, cuyo vestido azul ya se encontraba parcialmente envuelto en llamas debido a su cercanía con el altar, se negó a moverse. Poseída por una devoción tétrica o quizás por la demencia del encierro, la mujer se arrojó sobre el profesor Girafales para retenerlo, permitiendo que los sobrevivientes ganaran valiosos segundos, mientras el techo de la fosa comenzaba a colapsar sobre ellos en una lluvia de escombros ardientes. Al salir a la superficie, los supervivientes se encontraron en la penumbra del lúgubre tercer patio. La estructura horizontal de la vecindad temblaba desde sus cimientos debido a las explosiones subterráneas. El suelo plano del primer patio comenzó a agrietarse y el humo espeso empezó a brotar por las bocas de las lavanderías y el propio barril del chavo. Sin mirar atrás, don Ramón arrastró a su hija hacia el portón de la calle, seguido de cerca por doña Florinda, quien sostenía a Kiko en un abrazo asfixiante, desprovista por completo de su antigua soberbia clasista. Detrás de ellos, el chavo corría con el llanto contenido, dejando atrás el departamento 8 y la única infancia que había conocido, una existencia miserable que ahora parecía un refugio idílico comparado con el horror del que acaban de escapar. Tras transcurrir las horas de la madrugada, las autoridades y los bomberos lograron sofocar el incendio que amenazaba con enlutar a toda la manzana. El amanecer trajo consigo un silencio sepulcral y un final agridulce para los sobrevivientes. Sentados en la acera pública, contemplaban cómo el camión forense retiraba los restos calcinados que habían podido ser recuperados de los escombros. La vecindad quedó reducida a un esqueleto de cenizas, un páramo estéril donde ya no quedaban paredes para albergar deudas de renta ni tazas de café compartidas. Don Ramón, abrazando con fuerza a la chilindrina mientras contemplaba sus manos heridas, supo que el precio de su libertad había sido la destrucción total de su hogar y la muerte de sus vecinos. Doña Florinda, con la mirada fija en el horizonte gris, entendió que el profesor Girafales jamás regresaría con flores, y el chavo, huérfano una vez más y desprovisto incluso de su barril de madera maciza, caminó en silencio hacia la avenida principal, perdiéndose en la gran ciudad con una profunda sensación de culpa colectiva que los acompañaría por el resto de sus vidas.